Comencemos con las noticias, y es que como se había anunciado hace algunos días, el Partido Patriota realizó un acto masivo en el Parque Central de la ciudad de Guatemala, más de 55.000 personas. El mismo estuvo presidido por Ingrid Roxana Valdetti Elías. Allí se proclamó a Alejandro Sinibaldi como el precandidato a la presidencia. En el inicio del evento político del Partido Patriota para nominar a Alejandro Sinibaldi como precandidato a la presidencia de la República, al igual que en anteriores eventos del partido y de gobierno, la vicepresidenta Roxana Valdetti tomó el micrófono para convertirse en la conductora del evento y animar a los presentes. Su discurso lo aprovechó para promocionar su imagen al ritmo del caballito de palo. La secretaria general del partido gobernante llamó a los miles de personas reunidas en la Plaza de la Constitución y a los seguidores del partido a romper con la costumbre de elegir como presidente al candidato que quedó en segundo lugar en las últimas elecciones generales. Además, calificó como un desafío para su partido continuar en el gobierno. Que la tradición de cambiar de partido cada 4 años se hace presente, pero que estamos dispuestos a cambiar esa tradición, una tradición que nos ha hecho mucho daño a veces. Siempre dice la gente, ¿por quién vas a votar? Por el que le toca. ¿Por quién vas a votar? Por el que le toca. ¿A quién le toca en el 2016? ¡Se soltó! ¿A quién le toca? Le toca a Alejandro Sinibaldi del Partido Patriota. Se intentó cuestionar a la secretaria general del Partido Patriota, Roxana Valdetti, de cuánto habían sido los gastos de la actividad del Partido Naranja. Sin embargo, ella no quiso dar las declaraciones correspondientes. Secretaria, le hemos dado ni mierda. Ayúdame vos, algo tiene que tener. Por favor. Contarle ahora que Alejandro Sinibaldi fue proclamado como el precandidato a la presidencia del Partido Patriota. En su discurso arremetió en contra del precandidato del partido líder, Manuel Valdizón. Pasado el mediodía subió al escenario Alejandro Sinibaldi para ser presentado como el precandidato presidencial del oficialismo. Sinibaldi tomó la palabra por alrededor de 50 minutos, tiempo en el que habló poco de los logros del actual gobierno, pero sí lo aprovechó para despotricar en contra de Manuel Valdizón, a quien no dudó en calificar como una amenaza para Guatemala. Hay un candidato que se aprovecha de la pobreza de la gente, que se aprovecha del sufrimiento de los guatemaltecos humildes y trabajadores. De ese candidato ya sabemos qué esperar. La amenaza, el soborno, el chantaje, la campaña negra, la compra de voluntades, el mercantilismo político, el pasarse la ley y burlarse de la misma. De ese candidato podemos esperar la creación de revistas, de canales de cable, de radios, de periódicos panfleteros, que los ha construido para atacar a quien lo critica, para atacar a periodistas cuando lo critican, para atacar a empresarios, a políticos. La amenaza de Guatemala tiene nombre y apellido. Se llama Manuel Valdizón, un populista que quiere llevarnos a la pobreza. Durante su intervención, Sinibaldi hizo las habituales promesas de campaña como cualquier aspirante a la primera magistratura. Pero a diferencia de la campaña electoral del Partido Patriota en el 2011, la seguridad ciudadana fue la gran ausente dentro de los diversos ofrecimientos hechos, que van desde mejorar el salario de los campesinos hasta convertirse en el presidente de las mujeres. Quiero un país donde haya inversión, generación de empleo, crecimiento económico, desarrollo, competitividad, progreso, pero sobre todas las cosas
Quiero un país con sensibilidad social. Seré el presidente de las oportunidades, de los guatemaltecos, de los hombres y de las mujeres humildes. Tendré corazón para trabajar por todos ustedes. Durante el discurso de Alejandro Sinibaldi, cientos de seguidores del partido comenzaron a retirarse de la Plaza de la Constitución para regresar a sus lugares de origen. A continuación le presentamos una reseña de lo ocurrido hoy en el Parque Central, en la Plaza de la Constitución, donde se llevó a cabo este acto masivo por parte del Partido Patriota. Desde la mañana de sábado, la Plaza de la Constitución fue circulada con decenas de vallas gigantes, algunas con la foto de Alejandro Sinibaldi y otras con la de Roxana Valdetti, para resguardar el escenario de lo que se había anticipado sería un acto multitudinario del oficialismo, para presentar a Sinibaldi como el precandidato a la presidencia de la República. Además, se instaló un escenario y pantallas gigantes. El evento inició desde la mañana de domingo, cuando cientos de personas comenzaron a arribar. Mientras comenzaba a transcurrir la mañana, animadores y grupos musicales desfilaron por el escenario para entretener a los presentes y hacer más amena la larga espera. En medio de la marea naranja, un ciudadano quiso alzar su voz en medio del estruendo de las bocinas y caminó por todo el evento alzando una pancarta donde se leía: exigimos democracia, paz y justicia, y no discursos partidistas. La actividad provocó gran congestionamiento vehicular en los alrededores del centro histórico. Durante el evento se apreciaron helicópteros y hasta un dron que sobrevolaban la actividad. Al finalizar el evento oficialista, la Plaza de la Constitución quedó tapizada por una gruesa capa de basura que, según el Partido Patriota, sería recogida por brigadas contratadas por ellos. Conforme la actividad del Partido Patriota transcurría, pues algunos magistrados del Tribunal Supremo Electoral fueron consultados vía telefónica por distintos medios de comunicación sobre la legalidad de la asamblea celebrada por el partido oficial. Los magistrados consideraron que en una concentración de tal magnitud es a todas luces una campaña anticipada, porque no se ha convocado a elecciones. Por si fuera poco, los profesionales también indicaron que el próximo martes se podría conocer si se sanciona al Partido Patriota por el evento, y dejaron claro que la figura del precandidato no existe dentro de la legislación nacional. Momento de la pausa, quédese con nosotros. Vamos con las noticias. El Ministerio de Gobernación dio una conferencia de prensa en la que explicó cuál es la situación que se vive actualmente en San Juan, Zacatepeques. Lo que tenemos allá es un ambiente de intimidación por estos grupos. Así es como califica el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, la forma de vida diaria en 12 comunidades de San Juan, Zacatepeques. Asegura han sido tomadas por grupos delictivos que iniciaron como comités de seguridad ciudadana, pero que actualmente tienen el control total del área, no permiten la presencia del Estado y buscan imponer por la fuerza su oposición a la cementera que opera en el lugar y a la construcción del anillo metropolitano. Oposición que sería la causa de la masacre registrada en el caserío Los Pajoques, Loma Blanca. Estos grupos se estarían ensañando contra las personas que han vendido sus terrenos para la construcción del anillo metropolitano. Lo que tenemos como resumen de lo que ocurrió allá, y todo lo digo fue hecho por encapuchados, es precisamente 8 fallecidos entre los 2 eventos y 6 personas heridas. Nuestro trabajo de inteligencia en toda esa área durante todos estos meses nos ha evidenciado la presencia de diferentes grupos armados ilegales, que son estos que usan pasamontañas. Han estado llevando a cabo acciones sistemáticas en contra de las personas que identifican, que se ha convertido en agresiones, en sacar a las personas de sus casas de habitación durante la noche, algunos muy golpeados, otros heridos. Han habido fallecidos anteriormente también, no son estos los primeros. Hemos tenido las denuncias de que en estos ataques también le han robado el dinero que le han dado a las personas por el derecho de paso. El ministro no dudó en catalogar como cobardes a los autores del crimen y fue enfático en que ya los han identificado.
No obstante, recordó que desde meses atrás existen órdenes de captura contra líderes de los pajoques que no han podido ser ejecutadas porque estos grupos tienen el control y organización sobre los alrededor de 10.000 habitantes del área. Además, descartó la posibilidad que los atacantes fueran ajenos a la comunidad, como señalan algunos vecinos. Solo un cobarde se pone un pasamontañas para que no lo identifiquen cuando lleva a cabo alguna acción de este tipo. Y de todas maneras, aunque se hayan puesto los pasamontañas, tenemos identificadas a las personas que son, y esto va a procesos de judicialización. De las 12 comunidades hay 71 líderes identificados por la misma gente, y dentro de estos liderazgos hay personas que están sindicadas de haber cometido delitos, agresiones. Es verdaderamente imposible que se hable de que ahí pudo haber algún tipo de infiltraciones. Tienen a la gente intimidada y tienen los controles para poderse mover. Y desde la noche del sábado, varios cientos de agentes de la Policía Nacional Civil fueron desplazados a San Juan Zacatepeques para retomar el control y fortalecer la presencia del Estado. La movilización es por tiempo indefinido y la cartera del Interior no descarta la imposición de algún régimen de excepción para poner fin a las violaciones a los derechos humanos, porque algunos comunitarios en contra de las cementeras están obligando a abandonar sus casas a quienes están a favor de este proyecto. Movimos un contingente con el viceministro de Seguridad de aproximadamente 600 policías para toda esa área, y se tomó la decisión de dejar un contingente de 75 policías en Pajoques para poder garantizar la integridad física de los fiscales, de los investigadores que están haciendo el levantamiento de la escena de crimen en el lugar. Y la proyección es que podamos estar ahí entre 48 y 72 horas. Probablemente dentro de las medidas que puedan adoptarse está un estado de excepción, ¿sí? Que tampoco se podría ir a un estado de sitio. Esa es una evaluación que el señor presidente está haciendo, y sin ninguna duda lo que tenemos que hacer es tomar medidas que sean serias, que vayan con mucha responsabilidad, pero que sean contundentes para que prevalezca la ley y para que la gente no viva intimidada por estos grupos. Por su parte, el encargado del diálogo nacional del gobierno de Guatemala habló de las principales causas de este conflicto social. En el contexto de esta matanza, Miguel Ángel Valcárcel, comisionado presidencial para el diálogo nacional, reiteró que el ámbito agrario es la mayor expresión de conflictos en el país. A la vez, cuestionó el por qué las organizaciones indígenas y campesinas han ligado la minería y las hidroeléctricas como fuente de conflictos, cuando son temas totalmente diferentes. Cerca de 1.400 conflictos de tipo agrario están registrados. Muchos de los proyectos, sobre todo en el campo de la minería, ¿sí?, son fuente de conflictividad. También lo son muchos de los proyectos hidroeléctricos, que es absolutamente curioso, ¿verdad?, cómo se mezcló la minería con los proyectos hidroeléctricos cuando son cosas totalmente diferentes. Y curiosamente ahí se han manipulado las cosas. Inclusive hay de esas denominadas consultas comunitarias, que no son las consultas del convenio 169, que nada tienen que ver, ¿sí?, donde se ha consultado y el no es a la minería, le hacen Photoshop, ustedes deben saber muy bien cómo se hace esa cosa, y resulta que no a la minería y no a las hidroeléctricas. Asimismo, dijo que el diálogo no es llegar a la mesa con el objetivo que se cumpla la demanda de solo una de las partes. Con el objetivo que se cumpla la demanda de solo una de las partes. La tarde-noche de este sábado, tanto el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, como el comisionado presidencial para el diálogo nacional y el canciller guatemalteco, Carlos Raúl Morales, se reunieron con el cuerpo diplomático acreditado en nuestro país y representantes de la comunidad internacional para explicar qué es lo que está ocurriendo en San Juan Zacatepeques y, según dijo el canciller, evitar que haya malos entendidos o que se tergiverse la información que se proporciona a los diplomáticos. Tuvimos una interesante reunión con los miembros del cuerpo diplomático acreditado en Guatemala, en la cual el señor ministro de Gobernación y el secretario del sistema de diálogo pues tuvieron a bien compartir con los embajadores y con los funcionarios diplomáticos que nos acompañaron acerca de los incidentes ocurridos.
presentando A las 8:45. Buenas noches, bienvenidos. Domingo a las 8:45 es un gusto estar con ustedes para conversar sobre los hechos más relevantes ocurridos a lo largo de la semana y hablaremos también de algunos hechos que prevemos que podrían ocurrir en los próximos días. Paula Hurtado, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. Claudia Méndez Arriaza, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Y don Pedro Trujillo, a quien ya saludamos con un poco de sorpresa el pasado viernes. Lo volvemos a saludar el día de hoy. Si es que yo ya dije, la novedad es que ya Pedro dije está con porque nosotros. de lo bueno un poco, entonces sí, claro. Nos vamos a te dosificas con la teleaudiencia. Solo... Me encanta que estés, Pedro, la verdad. Sí, muchas gracias. Siempre había que tener a alguien. Ahora parecías invitado. Bueno, eso está bueno. Vamos a arrancar ofreciéndole ya el primer tema de debate de esta semana. Durante 2 días consecutivos, el pasado martes y el día miércoles, los campesinos organizados en el Comité de Unidad Campesina y numerosas organizaciones populares realizaron protestas a lo largo y ancho del territorio nacional en diferentes puntos carreteros. Desarrollaron también una marcha por la ciudad de Guatemala y terminaron llegando el día jueves al Congreso de la República. Voy a corregirme respecto a las fechas. Las protestas se produjeron en la mañana, muy temprano del día miércoles, y luego a lo largo del día jueves. Finalmente, quienes desarrollaban esta marcha buscaban, o esta protesta más bien, buscaban persuadir a los diputados de derogar diferentes leyes, de forma completa la de control de telecomunicaciones, también la ley que ellos identifican como la ley de túmulos, pero que es una ley que busca agilizar el tránsito por las carreteras nacionales. Y buscaban también que se colocara en agenda y se aprobara la ley de desarrollo rural. Esa es la primera discusión. El CACIF, el Comité Coordinador de Entidades Comerciales, Financieras y Agrícolas del país, además de industriales, solicitó a la Corte de Constitucionalidad un amparo para que las autoridades de gobierno impidieran que se produjera la interrupción del tránsito por las carreteras. Finalmente, las autoridades no tuvieron necesidad de intervenir, pero la Corte de Constitucionalidad sí terminó concediéndoles el amparo de manera provisional a los empresarios. ¿Qué piensan ustedes? Yo pienso que fue inútil la paralización de casi 2 días por 2 razones. En el Congreso ustedes vieron que aunque había quórum, el oficialismo se las arregló para que se rompiera al menos en la Junta Directiva y no conocieran aprobar de urgencia nacional, como pedía el líder, la Ley de Desarrollo Rural. Aquí sí dicen que hace falta discusión. Para la ley de vegetales no, pero para esta dijeron que tenían que consensuar todavía más. Por otro lado, la CC ampara provisionalmente a CACIF y le ordena al presidente, lo apercibe al ministro y a la policía, para que eviten los bloqueos y permitan la libre locomoción. Y se diseña o se acuerda que van a formar una mesa para recibir las peticiones de los manifestantes para empezar a conocerlas. ¿Qué vimos en esos 2 días? En carne propia, en la revista, vimos que 2 colegas periodistas estuvieron varados 2 días en una carretera que tuviera tomado 5 días de viaje, 5 horas les tomó 2 días. Y eso es cuando uno realmente vive en carne propia o por colegas muy cercanos, el problema de afectar la locomoción. Cuando todo el país está paralizado y aquí en el centro no pasa nada, al final dice uno, los que estamos pagando y los que pagan todos estos platos rotos no tienen nada que ver con las protestas y las protestas no consiguen los objetivos que se están trazando. No pasó nada. No pasó nada. La CC resuelve, no tienen necesidad y ahorita se van a otra mesa de negociación. La ley de telecomunicaciones está ahí varada, la de desarrollo rural no pasó y las demandas siguen igual. Bueno, yo creo que sí pasó. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que nuevamente el país fue violentado por un grupo que yo me niego ya, y desde aquí lo digo, a llamar campesinos organizados. No, es chusma, es una dirigencia de chusma
que se dedica a poner de rodillas al país. Pero Pedro, Chusma, sí, lo digo bien. Ayer vi la palabra, la miré. Sí. No es insultar, eso no es insultativo. ¿Qué significa chusma? Hombre, en el diccionario dice gente soez, gente que le da igual, exactamente igual, los derechos que reclaman. Eso es chusma en el diccionario. Gente soez, baja. Esos son los dirigentes que hacen. ¿Sabes por qué? Porque reclaman unos derechos y te pisotean los tuyos. Mire, yo quiero que, pero para eso me voy a pisar todos los derechos de los ciudadanos de este país. Y eso es chusma, es una palabra del diccionario. Lo que pasa aquí la gente se ofende con las palabras. Sí, un premio Nobel de la Paz dijo... Porque aquí la chusma, decir chusma tiene una acepción de connotación clasista. Bueno, pues no es clasista, La chusma es considerada la gente de la clase más baja y la que es en términos... pues entonces aclaramos que no es esa acepción de las 5 que tiene el diccionario. Es gente soez, es gente abusiva, es gente prepotente, es gente que le da exactamente igual los derechos. Y toda esta gente, lo que es lamentable es que sea el cacife el que se preocupe por eso y no seamos los ciudadanos. Entonces, a ti te pisotean por 2 días tus derechos y ni el gobierno al que tú le pagas hace nada y ni siquiera el ciudadano se molesta. Entonces, ¿qué va a ocurrir la próxima vez? Que serán 4. Y la siguiente, que serán 8. Y la otra, que te cortarán el cuello y no pasará nada. Por eso... Para eso está el gobierno, para eso está el gobierno. No se puede permitir que, insisto, la chusma, en esta acepción de gentuza que no respeta nada, y no en ninguna otra acepción que tenga otra connotación, lo que está es abusando y utilizando la fuerza para ponernos al resto de los ciudadanos de rodillas. Ahora, yo lo que creo que aquí hay varios problemas de fondo. Pedro, solo te digo que no significa que no tiene consideración por los demás. Solamente te refieres a alguien vulgar y soez. Con chusma. Pues yo lo he dicho, ¿no? Gente vulgar y soez que le da igual lo de los demás. Y conjunto yo lo que de voy a indios. decir es que... También la otra acepción es conjunto de indios. Conjunto de indios, modales groseros. Bueno, en la que estamos empleando la palabra, ¿verdad? Lo no hay que escandalizar con la palabra. Cuando se escucha del otro lado tu palabra, a muchas personas le va a sonar con la acepción como ya que está la explicada, pues ya que es lo que yo te explico, porque acá tiene esa connotación. Ahora, yo lo que creo es que aquí hay varios problemas de fondo que se juntan. Yo vi la entrevista que ustedes hicieron con Daniel Pascual y el diputado, recuérdame el nombre del diputado. Se expresó de manera soez Daniel Pascual con el diputado Luis Alberto Contreras. Luis Alberto Contreras de San Marcos del Partido Patriota. Sí, entonces lo que me di cuenta es que esta ley de túmulos y lo que ellos están reclamando y lo que prácticamente les ofendió es que los diputados, a quienes ellos ven desde su perspectiva como soeces y personas que prácticamente envuelven dentro de una ley un asunto que no debe tratarse dentro de esa ley. Te lo digo porque, Pedro, yo estoy de acuerdo y yo también comparto junto con Paola experiencias de estar 2 días para un viaje que requiere 5 horas. Yo creo que a cualquier persona no se le puede violar su derecho de libre locomoción. Y estamos hablando ahorita de viajes de personas que son sanas. ¿Recuerdan cuando ocurrió la historia de una persona que tenía que trasladarse porque iba en una emergencia hacia un hospital y queda en el medio de un camino así? Lo estamos viendo solo con personas, pero los mismos derechos tienen quienes están trasladando mercancía o productos perecederos y se quedan parados allí. Es una pérdida. Pero el problema aquí es que dentro de esa ley se incluyó, digamos, el fin para otros propósitos. Se incluyeron, digamos, motivos que no debían de estar incluidos. Pero eso acá. no justifica Ahora, esto. No justifica. Ese es el punto. Digamos, aquí yo creo que nadie está de acuerdo en que debe de bloquearse la carretera por alegar un derecho. Ahora, yo sí creo que se deben de regular las manifestaciones. Yo sí estoy de acuerdo en que se deben de regular y normar de tal manera... ¿No puedes parar un país? No, exactamente, no puedes violentar los derechos de otras personas. Estaba comentando junto con amigos y yo recuerdo perfectamente manifestaciones que vi en otro país durante los fines de semana. Y tienen los mismos efectos, digamos, si lo que se quiere... ¿Se alcanza el efecto de...? ¿Cuál es el efecto de una manifestación? Eso es lo que se procura realmente es llamar la atención, hacerse escuchar cuando no son escuchados. Ahí el reto de los organizadores. Sí, yo creo que se deben de hacer. Yo no estoy de acuerdo con los bloqueos, pero si lo ves del otro lado, puedo entender un poco por qué llegan a estos niveles de afectar a los que no tienen nada que ver. Es que eso es inconcebible. Si los justificas... Claro, solo déjame exponértelo. No los justifico.
Lo que quiero decir es que han sido tan anuladas muchas peticiones de muchos grupos y se conforman estas mesas de eternos diálogos que nunca llevan a nada, que ha llegado al punto de afectar a un país entero sin ninguna consideración y violentando derechos esenciales para hacerse escuchar. Hay que ver más a profundidad. Sí, pero si a profundidad el diálogo no ha servido de nada. Claro, a profundidad es muy sencillo. Mira, la ciudadanía vota su representatividad en el Congreso. ¿Sí o no? Ok. Y estos grupos y otros grupos votan en unas elecciones libres a sus diputados. Y sus diputados votan estas leyes. Yo no voy a estar si estoy de acuerdo con la ley, no estoy, hay que quitarle, hay que poner... Ese no es el punto. Lo que no se puede hacer en un país es que grupos que tienen 3% y 2 diputados pretendan paralizar el país para conseguir lo que quieran. No se les debe permitir. Pero este es el punto. Pero, es decir, pero tampoco debería permitirse, Pedro, por ejemplo, que una iniciativa de ley como la de control de telecomunicaciones sea manipulada de la manera en que tú y yo sabemos que fue manipulada. Estoy de acuerdo, como la ley de vegetales. Exacto, por ese sistema formal. ¿Ok? Pero entonces no se puede parar el país. Lo que hay que buscar es otro medio. Encontremos otro medio, correcto. Pero no desoigamos un reclamo que a mí me parece justo. No, si oír el reclamo es justo, si el problema no es ese, el problema es violentar los derechos. Claro, pero... ¿Comprendes que aunque tú votes por un partido político... Claro, es que si tú justificas que violentes un derecho para que se te oiga, tienes que justificar que yo también lo violente para que se me oiga a mí. En eso estamos de acuerdo. Bueno, estoy de acuerdo contigo, pero ya ha sido violentado otro derecho, el de representación. Escucha esto, por ejemplo. Escucha. Tú puedes votar por un partido político, puedes votar por una bancada en el Congreso, pero si esa bancada resulta aprobando leyes como la de telecomunicaciones, leyes como la de los vegetales, resulta que es mucho más efectiva para aprobar este tipo de normativas, de túmulos, en donde esconde un motivo que tiene otros propósitos, pero nunca es capaz de discutir y llevar adelante la discusión de desarrollo rural, tú no tienes por qué estar de acuerdo con esa bancada. No significa que porque votaste te lo mereces y a quedarte callada en tu casa. Vas a la bancada, reúnes a la bancada, te vas al Congreso, te pones en la puerta de tus diputados, le impides salir a tus diputados, pero yo que eso no tengo nada que ver, y como yo, 14.999.000 ciudadanos, estamos afectados. No me tiene que afectar. Pues ya está. Pero 14.999.000 ciudadanos también permitimos que este sistema funcione de la manera en que funciona en beneficio de unos poquitos, porque son unos poquitos los que pueden lograr que se les tramite en una ley de protección de obtenciones vegetales el incremento al presupuesto al Ministerio de Comunicaciones. Que te paralizan el país. No son los mismos, Pedro. Para quitar la ley. No, exactamente los mismos. Pero los que no son los mismos. Estamos hablando de grupos distintos. Eso sí. Y los que tienen que protestar y salir a pararse en una carretera, yo no comparto que bloqueen la carretera. Pues que ese es el punto. Yo me veo tan afectado como cualquier otro, pero los que tienen que salir a solearse y pararse en una carretera para que alguien les preste atención, aunque sea de la manera tan negativa en que tú se las estás prestando, pues son las personas... Ellos son violadores de derechos. Solo velos en las imágenes. Es que no son los señores entacuchados como tú y como yo, que no tienen nada que pueden llegar al Congreso de la República a conseguir que se les apruebe una ley a la medida. O por muy pobre que tú seas, o por muy mal vestido que vaya, tú no tienes ningún derecho, esa es la esencia de violentar derechos de otros. Ese es el punto. Pero te indignas tanto y no te indignas igualmente cuando alguien manipula de la misma manera. Yo me indigno igual. Yo he estado en contra de la ley de telecomunicaciones. Yo he estado contra la ley de vegetales, aunque un idiota ha escrito otra cosa. Y yo lo he manifestado, por supuesto. Pero yo no me puedo ir a parar ahora. Yo no me puedo ir con una carretera y 2 ametralladoras a parar el tráfico porque me da la gana. El amparo se lo dio a la Corte. Tiene la policía, el ministro, el propio presidente, la obligación de impedir esos bloqueos. Eso es un tema... Son dos temas distintos. Sí. Uno es la acción del que peca haciéndolo y otra es la omisión del que peca no impidiéndolo. ¿De acuerdo? Quita el bloqueo. Tratemos de abstraernos del bloqueo con el que todos estamos en desacuerdo y a todos nos perjudicó de una u otra manera. El fondo es cómo se discuten esas inconformidades y esas oposiciones de grupos cuando no es esa vía violenta. Bueno, ¿cómo se discute todo? Aquí hay un procedimiento... Pero tú crees que bueno, entonces escucha. Si tú te llegas a parar al Congreso te van a de hacer acuerdo, casos. no hay procedimiento. ¿Cuántas veces Perdón, espérate. Bueno, te lo voy a contar. No hay procedimiento, no hay procedimiento. Entonces yo mañana para que me aprueben a mí otra cosa con lo mismo, ¿no? ¿O aceptamos el procedimiento que hay? Esa es mi pregunta.
¿Nos saltamos la ley todo o aceptamos un procedimiento neutro? Lo que pasa si no existe el procedimiento y aceptamos que hay que saltárselo, sí aceptamos la perversión de las instituciones, pero nos molesta que las personas que están en una situación más desfavorecida en el país... No, es que ese es el error, Juan Luis. Más desfavorecido está el que está peor en las circunstancias que sea. Tenemos que ir a la pausa. Tenemos que ir a la pausa comercial. Vamos a volver dentro de muy poco y le ofrecemos que en el siguiente segmento... Nos seguimos peleando. Nos vamos a seguir peleando. No, vamos a seguir peleando. Pero vamos a tratar un tema con más orden y concierto. Eso sí, eso lo prometemos. Ya venimos. Con más orden. Es el segundo round de nuestra jornada. Sí. Vamos a ver. Es el segundo round de nuestra jornada. Es en realidad el segundo debate que le planteamos esta noche y con ocasión de la celebración de esa Asamblea General de la OEA, la Organización de Estados Americanos acá en Guatemala, esa comisión nacional que se formó para darle seguimiento a la propuesta y generar una política contra las drogas ha presentado un informe. Hay varios puntos de ese informe y Pedro, Paola y yo queremos proponer los que más nos han llamado la atención. Sí. A mí, por ejemplo, de esa discusión me llama muchísimo la atención la siguiente. Empiezan a proponer ya en el debate que hablemos sobre esas drogas que deben de ser permitidas para suministrar a pacientes con dolores extremos, especialmente a pacientes terminales, pacientes de cáncer. Este es uno de los temas que se ha tocado en esas mesas de trabajo y habrá de discutirse. Por supuesto, depende mucho cuál es la recepción que le dé la sociedad guatemalteca, el debate que se lleve en nuestro Congreso. Ya lo sabe usted que este Congreso es bastante conservador y reticente a aceptar la legalización de una droga como la marihuana. Pero quiero proponer ese primer punto, hablar de la droga para grupos específicos, grupos que sufren de dolor y que ciertas drogas pueden disminuirlo y hacer su vida menos dolorosa. Quiero proponer uno segundo y tiene varias aristas. La ausencia de data. Este grupo no ha descubierto el agua azucarada, pero simplemente ha puesto la mirada sobre el clavo y sobre el centro del clavo a decir, no hay la construcción de una data confiable que nos permita, por ejemplo, afirmar con certeza si la violencia que padece Guatemala procede o se origina en el narcotráfico. Tampoco hay una data certera y mucho menos concreta para certificar que toda la droga que circula por Guatemala tiene algún porcentaje de pureza. Incluso se habla sobre data para empezar a calcular los precios y cómo varían desde sur hacia norte. ¿Por qué no arrancamos con cualquiera de los temas que ustedes quieran escoger? Bueno, pues si quieren con los dos. El primero es tan obvio que hasta los norteamericanos lo tienen legalizado, el uso de la droga para fines medicinales. El problema es que... Básicamente es marihuana y morfina, ¿verdad? Fundamentalmente. Bueno, y otros que se dan por legales con receta. Hay para insomnio, para no... O sea, hay drogas que no se toman como drogas porque son legales, pero hacen el mismo efecto que las ilegales. Pero bueno, ese no es el punto. Lo que pasa es que los norteamericanos lo están implementando poco a poco en su casa y el día que ellos lo hayan implementado le dirán a los demás, bueno, muchachos, a partir de mañana esto hay que implementar. Entonces los demás iremos de cabeza porque, como bien ha dicho el presidente, la política de drogas no la marcamos aquí, sino que nos la marca. Pero como seguimos siendo tan dependientes, pero dependientes infantiles políticos. Termino viendo que no, yanqui dependiente. A ver qué hace Estados Unidos, cuándo me autoriza que yo haga lo que él lleva haciendo por ahí. Pero bueno, ahí está. Lo segundo a mí es más importante porque es muy evidente. Es una discusión muy importante y esa sí le compete a Guatemala. Bueno, tan importante que ya el informe contra la droga 2013 lo ponía. En contra de lo que, pero como también se nos olvida, mucha gente decía y dice, es que esto de la droga promueve la delincuencia y ahora se descubre, tanto Naciones Unidas en el informe de droga 2013 como ahora esto, que no hay ninguna correlación que te diga que eso es cierto. No hay dato que te permita no existe afirmar la correlación. Correcto, no existe. Con lo cual tampoco existe la fiabilidad de estos que dicen, es que claro, si la legaliza se va a consumir más, ¿o no? Entonces, y termino con esto, hay muchos mensajes posicionados que cuando vienen investigaciones, por cierto, paréntesis, como la que sí ha hecho de los grupos sindicales, que de 58 denuncias en informes mundiales, solo hay 6, 10% que realmente fueron
asesinados por ser sindicalistas. Los otros no. Esa la ha hecho sí. Sí. Pero no la ha hecho pública ni la ha subido a la web, porque es políticamente incorrecta. Es decir, se posicionan mensajes interesados, pero se posicionan mensajes interesados que cuando haces investigaciones cuantitativas descubres que no lo son. Y creo que esto es lo importante que aquí se manifiesta. Yo quiero tocar lo que Claudia mencionaba. Por falta de data no sabemos la pureza de la droga incautada en el país. No hay estadística originada en el laboratorio que nos diga, primero, qué está consumiendo la gente que la usa acá y la droga que está pasando. Y segundo, qué es lo que se está incautando y si realmente es lo que se está mostrando públicamente. Pero también la falta de data afecta los precios. No sabemos cuánto es lo que cuesta un colmillo de marihuana, un kilo de marihuana, de cocaína. Siempre usamos esas cifras de la policía, ¿verdad? Que cuesta esto, pero realmente cuál es el precio de mercado, tampoco hay registro de eso. ¿Cuánto lo encarecen? Y es bien valioso que haya consenso en esas recomendaciones que se plantearon en la asamblea, porque creo que en cierta manera vuelven a posicionar o le dan como liderazgo a Guatemala en esa postura de decir, no está funcionando la política actual, busquemos nuevas maneras. Y lo otro que también me pareció... Política, de hecho. Bueno, la política estadounidense, que no es nuestra. Pero la otra cosa es, ustedes han visto que de hecho hay una despenalización de la gente que cultiva la amapola, sobre todo en San Marcos, en el occidente. Y entiendo que en esta reunión ya se empieza a entender que no es la criminalización de la gente que la cultiva la vía. Y cuando plantean, estudiemos mejor cómo se está cultivando la amapola en Guatemala, ofrezcámosle proyectos de cultivo diferentes que den la misma rentabilidad a esas comunidades y entendamos mejor cuál es la realidad in situ, ahí de en cierta manera están indirectamente apoyando el planteamiento de despenalizar también ese proceso de la producción. Creo que Guatemala quedó bien, queda también bien el presidente en esta reunión, cuando todo en grupo le respalda lo que él había insinuado desde hacía varios meses. ¿Ustedes creen que en términos generales es saludable que la OEA se dedique a discutir pues los efectos de la política o la ausencia de política en combate a las drogas? Es el foro, ¿no? ¿Cuál sería el otro escenario? Yo creo que es muy importante porque es un enorme problema en América Latina. Bueno, en América, perdón. En el hemisferio, América Latina, en el hemisferio o en el continente. Es un enorme problema. Yo diría que es un problema sustancial, tanto de producción como de tráfico, en menor medida de consumo, sobre todo en latino. Entonces yo creo que es una parte de la OEA. Ahora, si tu pregunta es si ese es el tema estrella de la OEA, sería otra cuestión. Pero yo creo que sí es un tema, incluso, me atrevo a decir, sustancial. A mí me interesa más bien, ¿por qué te lo preguntas? Porque... digamos, me lo pregunto porque a mí me parece que fue una iniciativa del presidente guatemalteco someter este tema a discusión, y en su momento expresidentes centroamericanos se oponían a que este tema se discutiera y hubo necesidad de que por lo menos dos sudamericanos, o más bien un sudamericano y el mexicano, adoptaran este tema como tema relevante para que en realidad el foro regional terminara haciéndose cargo del asunto. Pero tú sabes por qué viene eso. Pero déjenme preguntar una cosa, más bien, algún mérito tenemos que reconocerle a la política exterior guatemalteca en ese sentido. Yo creo que sí, y creo que hay que verlo hacia futuro. Y cuando nos proyectamos hacia el futuro, tenemos la perspectiva y la capacidad de decir que Otto Pérez Molina, su gabinete y su ministro de Relaciones Exteriores van a quedar recordados como ese punto, como esa marca en esta línea de historia que lleva la política sobre las drogas o contra las drogas en América Latina. Yo creo que en estos días Otto Pérez Molina empieza a ser en Guatemala ya prácticamente como ese... el tablero a donde uno lanza los dardos, cada vez más dardos. Ahí están la imagen del presidente y la vicepresidenta. Esto suele ocurrir al cabo del tercer año de gobierno, que se da un bajón así como en resbaladero. Sí. Y ellos no hacen mucho para evitarlo. Estoy de acuerdo contigo, pero me parece que es rescatable esta iniciativa como una iniciativa que se dio desde el principio del gobierno. A mí me parece que es rescatable también, aunque en aquel momento fue denostada y fue... me parece a mí discutida con mucha virulencia y con mala leche también. La iniciativa de reforma constitucional en la que el presidente reúne a 7 personas
de los tipos de pensamiento más variados que puede haber. Incluso había un degradé desde la derecha hasta la izquierda, que discuten y arriban a una conclusión de un número de reformas constitucionales que le proponen a diferentes sectores, a sectores con poder real en el país, y esos sectores dicen, no, aquí no pasan esas reformas. Pero yo rescato también esa otra iniciativa como una que me parece en la que el gobierno de Pérez Molina, que lo ha hecho tan mal en prácticamente todas las áreas, se planteaba como un tipo visionario que pensaba en el país hacia futuro. Esta discusión de un tema sustancial, como dice Pedro, a nivel hemisférico, en materia de drogas, todos sabemos que es un asunto que se había aplazado por demasiado tiempo. Es valioso haber tomado una iniciativa en ese tema. Esa discusión sobre los temas constitucionales, entre otros el reconocimiento de derechos plenos para pueblos indígenas, me parece a mí que es esencial. Y por cierto, con esa propuesta no estuvieron de acuerdo ni el sector privado organizado ni los grupos indígenas, estos que tanto levantaban la animosidad de Pedro. No. Son grupos de poder en un lado y en otro que siempre actúan. Pero volviendo al tema original, sí, la propuesta sobre una política sobre las drogas o contra las drogas, no sé cuál, yo ya no sé cuál es la palabra exacta, sobre las drogas, va a quedar como... Es un hito, es una marca, y es este gobierno quien lo propone. Toca ahora que los siguientes gobiernos avancen en eso, porque no será en este gobierno, no será en esta administración que nosotros veamos dar más pasos allá de lo preparativo, allá de lo que es elaborar diagnósticos. Ojalá y este gobierno caminara con la precisión y con la prisa de que en enero estuviera instalada toda una política de recopilación de data, y que ya 2015 fuera el primer año en el cual se podrá contar. Eso requiere mucho... Esto va a pasar 30 años, no empecemos luego, esto va a pasar 30 años. Lo que pasa que no solo es que la política, digamos, o la propuesta haya que reconocérsela al presidente, que hay que reconocérsela, evidentemente. Es que ha habido un terreno fértil, esa es la historia. Ha habido, porque eso está apoyado por la London School of Economics y otras asociaciones. Fue oportuno. La mayor discusión en el seno de la OEA, cuando se ha tratado el narcotráfico y el terrorismo, la mayor oposición, esto está en mi tesis doctoral y fue una entrevista que yo le hice a la embajadora. Tesis que es enteramente suya, por cierto, tesis que no es copiada como la de algunos. Nosotros somos testigos de cuánto se esforzó, cuánto estudió. Y esto me lo dijo a mí la embajadora de Granada en Estados Unidos, que anteriormente había sido representante de su país en la OEA. Las mayores discusiones era la palabra Gwen, que iban incluidas en las declaraciones de la OEA, porque muchos querían asociar el terrorismo y el narcotráfico. Entonces, había 2 o 3 países que se oponían sistemáticamente, evidentemente México y Colombia, que decían, bueno, cuando el terrorismo y el narcotráfico estén asociados, porque muchos países querían asociarlo inmediatamente. Y hasta se creó un Comité Internacional contra el Terrorismo que podía intervenir de alguna manera, si se reconociera este link, en estos países. Por eso es México el que apoya esto, y puede que sea Colombia, Argentina, los que han apoyado esto. Sí, es coyuntural. Pero han estado asociados. ¿Sí? El ejemplo de Afganistán creo que es fundamental. Era la OEA, era en el ámbito de la OEA. ¿Cómo se asocian, verdad? En el ámbito de la OEA, y por eso está es coyuntural, pero la postura más fácil para un presidente que empezaba su mandato como Otto Pérez Molina en 2012 y para un país chiquito y tan dependiente de Estados Unidos como Guatemala, era más cómodo asumir la postura de Funes en su momento, que quiso mantenerse al margen. No, fíjate, pero a lo sí mejor tomó la decisión. Olió tuvo el olfato político de posicionar un mensaje que estaba ahí, incluso Funes dijo que no, y ahora pues queda, y Laura Chinchilla creo que también, ¿verdad? Pero déjeme Laura decir Chinchilla algo. se apoyó a Pérez Molina. Sí, la apoyó. Sí. Pero déjeme decir algo. Pero no es la primera vez. Guatemala históricamente ha sido bastante opuesta a las políticas importantes de Estados Unidos. Recuerden que de toda Centroamérica es el único país que se opone a la invasión de Panamá. Y cuando casi toda Centroamérica y El Salvador, en primer lugar, entregan a sus hombres para formar la fuerza, los soldados para Irak, Guatemala también es el único país que dice, no, lamentablemente sabemos que un migrante guatemalteco fue el primero en morir en esa guerra, pero es porque era migrante. Entonces Guatemala ha jugado un papel un poco... Sí se ha opuesto en algunas ocasiones con Estados Unidos y aquí... Hombre, esto parece edición del 15 de septiembre, nos queremos levantar el ánimo. Pero muchos son errores. ¿Sabes qué otro tema de las recomendaciones es interesante? Y eso lo ha discutido Pedro en otras ocasiones.
cuánto de la violencia homicida que vemos en el país se le puede endilgar al narcotráfico, y tampoco hay datos. No hay ni siquiera una percepción más o menos Yo acertada. les digo dónde hay datos. Hay datos en policía y hemos discutido larga y extensamente con Carlos Mendoza acerca de esos datos. Pero policía, por ejemplo, asocia los crímenes, que se sabe que es una asociación liminar, ni siquiera es producto de una investigación, sino de la información que recogen ahí, menos del 0.02% de lo que ocurre en la capital. A mí Entonces, lo que me preocupa más eso te otra revela cosa. bastante. A mí me preocupa más que no haya datos de la pureza y de la relación de lo que se captura. ¿Por qué tanta ansiedad por la pureza? Por una razón, porque estamos capturando o nos están dando los cupos que pide Estados Unidos. Ajá. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco para seguir en esta conversación, domingo a las 8:45. Pero también es... Muy bien, pues en esta sección de fuentes reservadas yo le voy a dar la primera y doña Claudia creo que nos va a apoyar con la segunda, ¿cierto? Muy bien, la primera es que se viene una nueva universidad que ya ha sido aprobada recientemente, que se va a llamar regional. Va a estar en el Petén. ¿Y quién es su financista que nos figura? Bueno, si es el único. El único. Parece ser. Más Petén. Tanana. Y va a tener facultad de Derecho. Y va a hacer sus tesis ahí. Ojo. ¿Va a tener doctorados honoris causa? Efectivamente. Pero hay más. Ya podemos, se puede adelantar, creo yo. Ahí está riendo. El presidente fiduciario y quién va a ser posiblemente su primer rector si nada cambia. Maynor Girón, que fue un secretario general de la Universidad de San Carlos por los años 2000 y luego también ha estado en otros puestos. Entonces vamos a tener una nueva universidad que no sé si habrá que ir vestido de rojo para entrar allí. Ahora ya sin chanza ni broma, a mí me parece positivo que se monte una universidad en un departamento. Por supuesto que para que tenga confiabilidad, para que tenga crédito esa universidad, tendrá que adherirse a unos principios muy serios, de muy momento sólidos. Empezó mal porque es la primera universidad del país que no se aprueba por unanimidad y la primera en la que de los dos que tienen que firmar, de momento solo firmó uno. Y porque los planes parece que no, parece que aquello no estaba muy de acuerdo, pero los que tenían que estar de acuerdo sí lo estaban. ¿Tú te referiste a la aprobación del Consejo Superior Universitario? No, es el CES, no es el de la San Carlos, es el Consejo de Universidades. Hay 5 miembros y aprobaron 3 y 2 dijeron que no. Hasta donde yo sé es la primera universidad que no se hace por unanimidad y que todavía se discuten por algunas irregularidades. Pues creo que sé quiénes aprobaron. Y los otros 2 representantes votaron hasta donde creo que sé, 2 de la USAC y 1 de la Rural dijeron sí, y 2 representantes de otras universidades dijeron no. A mí lo que me preocupa es qué tan alejado está Petén de todo lo que se habla del país en foros como este. O sea, con la centralización Petén es el que queda más lejos y también es el que menos entendemos y el que, por ejemplo, Canal Antigua no se ve en Petén. Y no es una casualidad. Es que no dejan verlo. El señor Valdizón tiene el sistema de cable bajo su control y este canal no entra, entre otras frecuencias. Pero llegamos por internet. Eso sí. Pero la competencia siempre va a existir. Él cree que no, pero siempre va a existir. Pero es que cosas como la de la universidad, que bueno, te llega a ti como una información así. O sea, estamos tan alejados de lo que está pasando en Petén y todo ese engranaje que funciona alrededor, no solo del señor Valdizón, del líder, por ejemplo. Un partido que no sea líder quiera llegar a hacer campaña Petén es bien complicado y esta semana alguien nos comentaba de eso. Tienes que hacerlo es un feudo ya. Sí, tienes que hacerlo como en grupos focalizados, no puedes hacer campaña masiva, por ejemplo en Petén, un partido que no sea A mí me preocupa algo más. A mí no me preocupa que haya otra universidad, bienvenida sea la competencia. A mí no me preocupa que haya más medios, bienvenida sea la competencia. A mí no me preocupa que el señor Valdizón tenga medios, bienvenida sea la competencia. A mí me preocupa 2 cosas, sustancialmente. La A, que no se dé la cara de quién está detrás de los medios. Eso sí me preocupa, porque cuando uno da la cara reconoce su responsabilidad y su solidez. No, yo hago esto. ¿Quiere que le explique por qué? Yo lo hago. Pero no, poner gente de fiduciarios, no. Y 2, que se utilicen los medios
de esa manera, es decir, no dando la cara, o con informes anónimos, que es lo que está haciendo muchos medios del señor Valdizón. Esta semana apareció, por ejemplo, una nota en Nómada GT, ese sitio web que está haciendo periodismo, y ofrece una explicación sobre los medios del señor Valdizón, a los que identifica como parte de un consorcio de medios, y dice, lo niegan 3 veces, porque lo niega el secretario de comunicación del partido, lo niega uno de los directores de los medios, y lo niega alguien más. Sí, pero la empresa que conforma eso, los 2 socios es un chico de 25 años y un viejito de 80. Es decir, nadie da la cara. Eso sí me preocupa a mí, porque no hay nadie que asuma la responsabilidad. Eso, y eso es igual que el encapuchado que sale a la calle con la cara tapada, es decir, que no lo puede reconocer, o el que te asalta en un callejón. Y no lo, eso es lo que hay. Y sobre todo en un medio como universidad. Es una opinión. Día de mercado. Justamente lo que yo quiero decir es, comparto todas las opiniones, me quiero concentrar en la que dice Juan Luis, y los 4 que estamos sentados acá somos de alguna manera docentes, amamos la academia. Así que la creación de una universidad, cuando se es docente, cuando se ama la academia, no puede sino alegrar. Pero yo me pongo a pensar. Yo me distancio de la academia. No, eres docente, es lo que quiero decir. O sea, tenemos vínculos con la academia. Pero mi tesis fue tan mala, sacaron los medios de Valdizón, yo también me da pena. Pero lo que le hago daño a la academia. Nunca dijo que la habías copiado. No, eso no dijo. Te voy a decir algo. A mí, en cambio, lo que me asusta es, a partir de las comisiones de postulación, se descubre 14 facultades de Derecho. ¿Ustedes saben cuántas universidades llegó a tener Haití? 232. Más universidades no significa necesariamente un pueblo más y mejor educado. Por eso hay que sacar las comisiones de las universidades cuanto antes. De acuerdo. Así. Pero ahora yo traigo otra fuente reservada para ustedes. No es tan reservada, pero mire usted, tiene que sumergirse en los miles y millones de papeles que tiene la Comisión de Postulación de candidatos a la Corte Suprema de Justicia para descubrir el folio de Gustavo Adolfo Martínez Luna, mejor conocido como el yerno de Otto Pérez Molina, quien pretende ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Usted vio que él se pasó, pero raspadito, al grupo que sí tiene derecho a votos para ser nominado ante el Congreso de la República como posible magistrado de Corte Suprema de Justicia. ¿Sabe usted qué presentó él como méritos en el espacio que dice proyección humana? Bien, presentó 2 concursos de caballos de alta escuela, cuya donación fue dada al Club Rotario Escuintla para sus buenas causas. Es decir, eso es lo que conforma su expediente. Recibe 3 puntos por eso, y como tiene 73 en su nota final, eso le permite estar en el grupo final que puede ser electo y nominado ante el Congreso para una magistratura en la Corte Suprema de Justicia. ¿Él es dueño de caballos? Él donó el tiempo de sus caballos y los shows bueno, necesita entrenar a los caballos y tener personas que sepan... Yo creo que incluso habló con los caballos. No sé. No, pero eso no será proyección equina, el término. Proyección equina. La culpa, él es un descarado, pero la culpa no la tiene él. La tiene la ambigüedad de ese término de proyección humana. Porque que pueden meter cualquier cosa. Mira, permitirme que yo me descojone. Eso también existe. También existe esa palabra. Mira, no la busquen porque les va a devolver cojones. Te van a poner... Eso sustancialmente revela 3 cosas. Una, que sí ha puesto muy bien, tardíamente creo yo, pero ha puesto muy bien sobre el tapete algo que se viene diciendo: las comisiones de postulación no sirven para nada, tal y como están. La segunda, cuando un señor, una persona, ¿verdad?, que va a ser juez o va a tener un cargo de cierta relevancia, cuando una persona se permite la desfachatez de poner en su currículum como proyección humana el haber hecho una fiesta de caballos y aunque haya donado esto, eso lo único que te dice es la calidad de persona que hace eso en su currículum, ¿verdad? Porque todos podemos poner en nuestro currículum que damos todos los meses un dineral y apapachamos a niños pobres. Pero eso te dice la calidad moral de quién vas, ¿verdad? ¿Y qué te dice que 3 puntos recibe por eso? Pero espera, ahí está la tercera. La nota mínima. Ahí está la tercera. La tercera es la estupidez humana, que ya lo dijo Einstein, de poner ese tipo de cuestiones. Entonces, si tú pones proyección humana, pero todavía había quien en algún proyecto de ley quería matizar qué era aquello y a qué sociedades tenías que pertenecer. Pues, entonces, mira, concluyendo, tenemos lo que nos merecemos, tenemos que empezar a aceptar
que tenemos lo que nos No, merecemos. perdón. No, sí, no, yo no me lo merezco. Sí. Yo no tengo yo no merezco los magistrados que tenemos. Escucha, yo pensaba me niego así. a ese pensamiento. Eso es, yo me niego. Pero que me niegue no significa que la razón me dice que tenemos lo que nos merecemos. ¿Por qué? Porque nosotros permitimos eso, consentimos eso. Pero ¿de qué manera lo puedes evitar? Hagamos bloqueos. Por ejemplo, no hagamos bloqueos. Te voy a decir cómo. Te voy a decir cómo. No, te voy a decir cómo. Uno, siendo responsable en el próximo voto que vayas a hacer. Siendo responsable. Dos, Pedro, teniendo el valor, porque aquí trabajamos en medio, pero hay mucha gente teniendo el valor de sacar estas cosas, de publicarla y de evidenciar a esta gente. Tres, haciendo una crítica social de esta gente cuando está en un restaurante, tienda, te levantas y te vas. No sé, hagamos un comportamiento ético, pero ¿sabes qué pasa? Pedro, cuando callamos, los comisionados, estas cosas ocurren. a los comisionados parece no importarles nada, están aparentemente tranquilos ahí compartiendo con los decanos de alguna universidad que no tiene alumnos, que saben que fue creada solo para tener un poco de tráfico de influencias, un poder de influir. Eso, los representantes por eso hay que sacar, porque la ley del colegio de abogados. Y 3 puntos por donar 2 shows de caballos. Mira, Pedro, solo mira. Al concurso final. Una lista del gobierno estadounidense dicen que es intromisión. Un pronunciamiento de la CICIG dicen que es fuera de tiempo y que lo documenten y que les emprendan ante juicios. Un informe de Inside Crime que dice también que todos los poderes están infiltrados. También el informe de Inside Crime, yo me lo oí ayer, no da un solo nombre, ni uno. Es que ese es el gran problema de todo, Pedro. Correcto. Luego que ellos saben que no hay pruebas. Correcto. Todos sabemos lo mismo, pero nadie le puede probar nada. Sí, y entonces ellos sí hay quien lo sabe, Paula. ¿Quién? Sí lo hay. Es como los diputados Los aquí. Los concursantes. diputados saben qué diputado roba. Lo saben. Lo saben porque viven allí. Lo saben porque discuten. ¿Y las bueno, pruebas? ¿sabes qué pasa? Que nadie tiene el valor, la gallardía, la decencia y la ética de, teniendo esa información, sacarla. Y muy pocos, y aquí hay algunos de los que lo hacéis, y muy pocos dais esa cara, muy pocos. Lo que pasa es que nos movemos entre los que dan la cara, pero somos un país de 15 millones que falta la ética, la gallardía, el coraje, la vehemencia de decirle a un tipo, tú eres un sinvergüenza. No, no hay que parar una calle. Ese es el error. Hay que ir al diputado y decirle, usted es un sinvergüenza, y usted es un sinvergüenza, porque el dinero lo roba y se lo gasta en restaurante, como algunos hemos sacado un montón de veces. Todos los comisionados de esas postuladoras son unos sinvergüenzas. Francamente, es que imagínate tú que pasaron esos 3 puntos que tienen proyección humana, le dan su pase de entrada. Es que les obligan a esa estupidez, perdona que lo diga, de la proyección humana. Tenías toda la razón. Yo me levanto y me voy, yo no voy a aceptar algo pero con lo ustedes que no puedo estar de acuerdo. Yo también me levanto y me voy. Te denuncian por abandono, ¿cómo se llama eso? De deberes. Pues que me denuncien. Pero nada. Es una opción, estoy de acuerdo. Eso es lo que decía Juan Luis esta semana en su columna, que no ha habido uno que se levante y diga esto está podrido, yo me largo, no voy a ser parte de esta mafia. ¿Sabes por qué? Porque el punto es cómo llegaron ellos ahí. Ellos llegan tan comprometidos con tanta gente que no pueden hacer eso, aunque personalmente tuvieran el impulso. O a lo mejor ellos no llegan por mérito propio. Y yo tengo que darle los puntos acá porque en la otra comisión ustedes 2 me van a calificar a mí. Llegan así, con las manos amarradas. Yo no estar en una comisión y no quiero hablar de lo que no sé, pero... Señores, vamos rápidamente a presentarles otra información que se las vamos a presentar también como fuente reservada, y ahí les va. No vino la cortinilla. Ahí viene. Ahí estamos. Yo tengo otra información como fuente reservada y también proviene de esas comisiones de postulación. Ustedes dirán que tú fiscal, yo magistrado. Exactamente, así se llama. Tú fiscal, yo magistrado. ¿Saben ustedes que entre los 1027 expedientes que se presentaron para magistrados de la Corte de Apelaciones, hay uno especial y es el del esposo de la fiscal general? Se llama el Joaquín Romeo López Gutiérrez. Está de candidato a Corte de Apelaciones y vamos a ver si él va a ser elegido en el Congreso de la República. Pero ven ustedes cómo esa relación se mantiene prácticamente en silencio y tampoco hay una discusión ética sobre la conveniencia de que uno y otro puedan ocupar esas posiciones, si los van a confrontar en algún momento o se van a ver comprometidos.
Añado esto, hablé con el esposo de la fiscal general y me dijo, es la primera vez que yo participo y la única razón por la que participo es justamente porque Telma Aldana, fiscal general, ha dejado de ser magistrada. Ella ya dejó la carrera judicial, así que yo tengo todo el derecho de participar. Yo aquí sí quiero, yo esto lo veo un poco distinto. O sea, entiendo que la discusión se pueda dar, pero la discusión se puede dar si en algún momento concurren los dos y para eso existen las excusas y tal. Verás por qué lo veo distinto, porque si no en un país de 15 millones podrían participar 3 y todos los demás quedarse fuera. El argumento, por ejemplo, que el señor da, yo no lo sabía, que tú acabas de poner, de, mire, mi esposa antes estaba en la Corte Suprema y yo iba a ser juez, ahí sí podía usted crear una línea X. Ahora no. Yo aquí no lo veo mal. Ahora tiene el señor que decir, oiga, soy esposo de Telma Aldana, mírenme, soy... Otra cosa es que se haga favoritismo con él, por ejemplo, a la hora de darle puntos o algo que no creo que haya ocurrido. Bueno, si ocurrió, entonces es otra historia, Me dicen a mí que se bajó, como es fuente reservada, me dicen a mí que se bajó la media de esas comisiones de postulación para que entraran otro montón más, entre ellos el incluido. Ok, ahí entonces ¿Y si llega a presidir la Corte? Perdón, él es de apelaciones. Perdón, no, es que los confundo. Pero imagínate que fuera al revés y él estuviera aspirando a ser magistrado de Corte Suprema de Justicia. Pero sería indeseable que estuviera al frente de una sala de apelaciones penal, ¿no? Pues definitivamente lo coloquen en una civil o penal. Recuérdense que muchos hechos son... se va a mover en el mismo ámbito y desde ya su promoción dentro de esa comisión de postulación ha tenido, según me cuentan a mí, los oficios de la fiscal general. Entiendo que es injusto que uno de los cónyuges deba sacrificar su carrera, pero me parece a mí que es lo más deseable en una sociedad tan pequeña pero si en una empresa como la guatemalteca. Alguien tiene que renunciar cuando se contrae matrimonio por una empresa, ¿por qué en nuestro sistema de justicia eso ni siquiera se considera? Son asuntos públicos, eso es todavía más relevante. Mira, en eso tendrías que poner lo mismo que la Constitución habla de parentesco en primer y segundo grado. Están los hijos, están los hermanos. Yo creo, en mi opinión, que salvo una cosa muy clara, como que sea favorecido, como que sea presidente de la Corte Suprema y la otra fiscal, que es muy claro, el resto, yo creo que hay un marco legal que es, usted se excusa o se le puede pedir la excusa cuando coincidan los intereses. Porque si no, no sé, yo en este aspecto honestamente no lo veo tan claro. Bueno, analicémoslo de manera más matizada. Tiene razón Pedro y tiene... Pero está bueno sacarlo y decirlo. Es bueno publicarlo, sí. Claudia, exactamente. Pedro, les voy a presentar ahora a ustedes y allá en casa la portada de la edición de Contrapoder de esta semana. Hablamos de leche. Vuelve la leche que no es leche. Es seguimiento de una nota que ya había publicado Contrapoder con respecto de la Nutrileche. Este producto que tiene componentes lácteos, pero también grasa vegetal y que al final termina convirtiéndose en una competencia, según los lecheros guatemaltecos, desleal en el mercado porque puede venderse a menor precio que la leche completa, pero no contiene los mismos componentes y por lo tanto no debería promocionarse con esa figurita de vaca y con la palabra leche en su marca. Esta nota le explica qué triquiñuelas utilizaron para, en el registro del Ministerio de Salud de Control de Alimentos, permitiera darles el permiso para volver a salir al mercado con las mismas especificaciones. Y si me regresan a la portada, yo también quiero llamarles la atención allí de dos temas que lleva la edición de esta semana. Uno tiene que ver con Alfonso Portillo, la Segunda Avenida. Faltan 5 meses para que regrese el exmandatario a Guatemala y mucha gente ya lo tiene contemplado en sus planes y en sus pronósticos electorales. Y el otro tema es del amor al odio, cómo esa relación entre el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, y Byron Lima, ambos militares, ambos caidiles, terminó en ese enfrentamiento, en esa batalla campal que hemos visto en los últimos días en los tribunales con señalamientos del reo al ministro de Gobernación. Allí termino yo con la presentación. ¿Quién sigue? Y aquí concluimos ya esta emisión de domingo a las 8:45. Gracias por acompañarnos, que tenga usted un feliz descanso y le dejamos en compañía de la viñeta de la semana.